vamos a hablar entonces de lo siguiente. Primero, ¿no es cierto?, que hablamos de estos hongos levauriformes y filamentosos, que en el fondo, ¿no es cierto?, hay distintas especies, y dijimos la semana pasada que tenían varios usos en la industria, etcétera, pero dijimos lo que nos va a interesar a nosotros va a ser básicamente lo que generen cuadros clínicos, ¿no es cierto?, en los pacientes. Y la verdad de las cosas es que hay distintos cuadros clínicos. Hay cuadros clínicos que son superficiales y hay algunos cuadros clínicos, ¿no es cierto?, que son ya más profundos. Por lo tanto, vamos a hablar de terapias tópicas y vamos a hablar también de terapias sistémicas. Por lo tanto, tiene dos etapas esta clase. La primera parte, que la vamos a ver este año, que va a ser, ¿no es cierto?, la terapia sistémica, es decir, todo lo que sea oral, endovenoso. Lo que es la terapia tópica, la vamos a ver, ¿no es cierto?, el próximo año, cuando veamos verlo. En dermatología vamos a hablar entonces de las terapias tópicas, por lo tanto no se van a tener que olvidar de las sistémicas, porque muchas veces vamos a ocupar a lo mejor una de las dos, pero hay algunas situaciones, ¿no es cierto?, en las que vamos a ocupar tanto la vía local como la vía oral, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos dermatofitos y levaduras en la superficial, y en las profundas, ¿no es cierto?, aspergilosis y candidiasis son las más importantes desde el punto de vista clínico. Y dentro de los dermatofitos tenemos los hongos filamentosos, donde están los microsporos, un tricófito, un epidermófito, que son hongos queratofílicos que producen en general lo que es llamado tiña o tiña. Ahora, esa es la más común que se van a encontrar, porque hay que pensar un poco que la clase tiene que estar un poco orientada también en gran parte a la atención primaria. Y ahí tenemos la tinea corpori, la tinea capitis y las tineas unguial o onicomicosis, que son muy frecuentes. Por lo tanto, es un motivo importante, ¿no es cierto?, de consulta de sus pacientes. Ahí hay alguna topografía que muestra, ¿no es cierto?, dónde las tiñas son más importantes en el cuerpo, en la barba, ¿no es cierto?, en la cabeza, uñas, en la zona de la ingle y en la uña también de los pies, y en general en los pies son las zonas, ¿no es cierto?, donde más se ubican entonces estos cuadros. Y ahí, por ejemplo, pueden observar, para que vamos entrando un poco más y imaginándonos más lo que aquí nos vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de tiña. Por ejemplo, ¿no es cierto?, esta tinea capitis que tienen en la parte superior izquierda, esta tinea inguinal que es muy común, ¿no es cierto?, sobre todo en los hombres, ¿no es cierto?, sobre todo en las épocas de verano, ¿no es cierto?, por la sudoración, el calor y el tipo de ropa interior que ocupan muchas veces, es muy común, ¿no es cierto?, esta tinea de acá. Después la tinea corpori, que es muy característica y ustedes fácilmente la van a poder detectar, porque empieza, ¿no es cierto?, con una aureola pequeña, y esa aureola después va creciendo, y en general, ¿no es cierto?, va quedando la aureola y empieza como a sanar en la zona central, como puede ver ahí. Entonces son fáciles de detectar. Bueno, y una más que común, la que ocurre, ¿no es cierto?, en los pies, la tinea pedis, ¿no es cierto?, que pueden ver ustedes ahí, ¿no es cierto?, como que hay pérdida un poco del tejido superficial, y generalmente esto tiene como corte, ¿no es cierto?, entre medio de los dedos, que duelen mucho, ¿no es cierto?, al paciente, y son fáciles de detectar en general este tipo de cuadros. No va a ser algo complicado para ustedes en la atención primaria. El tema, ¿no es cierto?, es que hay que tratarlo. Y después tenemos dentro de los levauriformes, tenemos dos que son los más importantes: Cándida, ¿no es cierto?, las especies de Cándida, y las especies, ¿no es cierto?, de Malassezia. También Cryptococcus lo vimos, ¿no es cierto?, la semana pasada, que podía producir algunos tipos de cuadros meninges, ¿no es cierto?, por hongo, y eran por Cryptococcus. Y bueno, tipos Porium y Blastomyces, que es en menor proporción.
Y ahí, por ejemplo, tienen algunos ejemplos que pueden producir este tipo de hongo. Por ejemplo, muy común, Tiriasis versicolor, que es cuando pierde, ¿no es cierto?, coloración, como pueden observar ustedes ahí en la parte superior. Y la Tiriasis versicolor, por ejemplo, es producida por Malassezia, que es una especie, específicamente Malassezia fulfur, es el hongo que produce las tiriasis. Y aquí por Cándida, ¿no es cierto?, tienen, bueno, candidiasis, ¿no es cierto?, orofaringia, que es bastante común, y también las balanitis, ¿no es cierto?, que también son por Cándida en el caso de los hombres. Bueno, ya hay muchas más, ¿no es cierto?, Cándida en las mujeres también, etcétera, que pueden generar, ¿no es cierto?, estos cuadros de candidiasis. De hecho, ¿no es cierto?, ayer en el caso clínico, me parece que también tenía candidiasis la paciente, si mal no recuerdo. Por lo tanto, tenemos candidiasis, blastomicosis, aspergilosis. La semana pasada, nosotros dijimos que teníamos, ¿no es cierto?, en esta estructura de los hongos, teníamos una pared celular y hablamos de una pared externa, la dividimos en la parte externa donde estaban las manosas, las manoproteínas, teníamos una interna donde estaban los 1,3 y 1,6 beta-glucanos y la quitina, y después hablamos de una membrana celular de este hongo, cuya característica más importante de esta bicapa lipídica, dijimos que el esterol no era colesterol, sino que era ergosterol. Y también en esa oportunidad yo les dije que esta enzima, la 1,3-glicanosintetasa, y también les dije yo, la vía de formación hacia el ergosterol, iban a servirnos, ¿no es cierto?, como blancos terapéuticos. Por lo tanto, básicamente entonces, quiero que nos situemos que en el mecanismo de acción donde actúan estos antimicóticos va a ser sobre la membrana celular y sobre la pared celular. Mayoritariamente, los que más existen hasta el momento son sobre la membrana celular. Hay una familia nueva que la vamos a ver de los últimos años, después del 2000, ¿no es cierto?, por ahí aprox, que actúa sobre la pared celular. Ahí en esa línea de tiempo pueden observar desde el primer antimicótico, anfotericina B, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, todos están vigentes, casi nada, la anfotericina B se ocupa, ¿no es cierto?, pero es intrahospitalario. Fluconazol de más uso, voriconazol, la fungina, etc. Y vamos a ir viendo entonces qué es lo que vamos a utilizar. Ahora, hay factores predisponentes. De hecho, ¿no es cierto?, en la presentación de ayer, muy bien, ¿no es cierto?, el grupo que presentó habló de factores predisponentes, ¿no es cierto?, en esta candidiasis que tenía la mujer. Y por ejemplo, tenemos regímenes inmunosupresores mucho más agresivos, es decir, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, toda la gente que por alguna patología determinada usa medicamentos inmunosupresores, pensando desde el uso de corticoterapia, que es como lo más simple, inmunosupresores, tienen, ¿no es cierto?, mayor predisposición a poder, ¿no es cierto?, hacer este tipo de patología. También la mayor sobrevida de los pacientes en UCI, es decir, antes los pacientes en UCI pasaban casi en la etapa terminal, ¿no es cierto?, y duraban muy poco, pero hoy tenemos muchos pacientes, ¿no es cierto?, que se estacionan en la UCI, están mucho más tiempo, por lo tanto tienen mayor posibilidades de contagio. También, ¿no es cierto?, alta incidencia de procedimientos invasores y cateterizaciones, ¿no es cierto?, que también son una buena probabilidad de poder desarrollarse. Y algo, ¿no es cierto?, que vimos que en alguna manera lo tratamos de controlar, pero dijimos que uno de los problemas que teníamos, ¿se acuerdan?, con los antibióticos, dijimos que era la sobreinfección por hongos, ¿se acuerdan? Era un efecto lateral muy común y generalmente, ¿se acuerdan? Yo le dije siempre, recuerden el caso específico de las mujeres, que es probable que vuelvan, ¿no es cierto?, con alguna candidiasis vaginal, ¿no es cierto?, post tratamientos antibióticos. Entonces siempre hay que estar atentos. ¿Y qué antifúngicos vamos a ver? Primero, los que actúan sobre la membrana celular, donde tenemos los polienos,
donde está la anfotericina B, triazoles, fluconazol, itraconazol, boriconazol, alilaminas, terbinafina, y los que actúan sobre la pared celular, que son de última generación, digamos las equinocandinas, donde está, bueno, la caspofungina, y hay otras que las vamos a ver ahí. Hay algunos otros antimicóticos, por ejemplo, como la grisofluordina, que existe solo actualmente en la línea veterinaria, no existe en la línea humana, y también está ketoconazol. Pero la verdad de las cosas es que ni siquiera los voy a nombrar, porque casi no se usan para nada. Es decir, quiero que se queden de esta clase con los dos que creo que son los más importantes para ustedes, que son fluconazol y terbinafina y algo de itraconazol. Más de ahí no creo que se vayan a mover el día de mañana, salvo, ¿no es cierto?, que estén a nivel hospitalario y a lo mejor ocupen, por ejemplo, anfotericina B, ocupen, ¿no es cierto?, a lo mejor boriconazol, caspofungina, que no van a tener acceso, ¿no es cierto?, toda la población, porque estamos hablando ya de mayores costos, etc. Pero mi objetivo, ¿no es cierto?, es que si fluconazol y terbinafina, ¿se acuerdan? Cuando vayan a trabajar de esos dos, por lo menos tenemos ganado, ¿no es cierto?, este terreno. Y vamos a partir por los polienos. Ahora va a ir apareciendo todo lo que metí anoche en el sueño. ¿Ustedes no se quedan dormidos en la noche? Yo me quedé dormido con el computador, por eso le mandé la clase en la mañana, porque me estaba duchando y dije, oh, no me han dado la clase, me sacaba la clase en el pendrive, así que corría. Polienos. Fíjense que los polienos está la anfotericina B. Esa es la estructura y esta es la membrana, ¿no es cierto?, del hongo. Lo que hace el mecanismo de acción de la anfotericina B es que se une al ergosterol la anfotericina B. Y cuando se une al ergosterol, ¿no es cierto?, produce en la membrana, ¿no es cierto?, poros. Y estos poros hacen que salga material desde el interior del hongo, y específicamente electrolitos, calcio, sodio, potasio. Pero el más importante de todo es el potasio, ¿no es cierto? Ese es su mecanismo de acción, muy simple como eso. ¿Cuál es el espectro de acción de este medicamento, de anfotericina B? Fíjese, respecto a levaduras, ¿no es cierto?, actúa sobre generalmente todas las especies de Candida y Cryptococcus neoforma, Candida albicans. Lo que más nos interesa es la Candida albicans, ¿no es cierto?, Candida clavata y Cruzei también. Pueden haber algunas patologías que van a ver el próximo año, pero Candida albicans es, ¿no es cierto?, activo con anfotericina B. También para Aspergillus fumigatus, Fusarium, algunas especies de mucorales, pero no cuando está así discontinuo, es porque no es activo, es decir, estas cepas de Aspergillus son resistentes, ¿no es cierto?, a este tipo de antimicóticos. Y después, dentro de los hongos dimórficos, es decir, esos que pueden cambiar, ¿no es cierto?, de levadura a la otra forma, tenemos histoplasma, blastomyces y coccidioides, que en los cuales, ¿no es cierto?, son sensibles a este medicamento anfotericina B. Pero quiero, ¿no es cierto?, que les quede claro que este antimicótico solo lo van a manejar en general en una UCI. Por lo tanto, ¿no es cierto?, quiero que sepan que existe, porque si algún día, ¿no es cierto?, porque alguna vez, algunos años atrás, me acuerdo, me hicieron una consulta unos alumnos porque justo por alguna razón fueron, ¿no es cierto?, porque tengo entendido que los alumnos de medicina no hacen, parece, pasantías en la UCI, según lo que yo tengo entendido. Entonces, yo sé que las alumnas de enfermería hacen pasantía. Enfermería creo que es la única que hace pasantía en UCI. En los internados hacen UCI.
Y lo sé porque mi hija es enfermera, hizo pasantía y trabaja en la UCI, entonces por eso sé que sí enfermería hace, pero medicina no hace. Entonces la verdad las cosas que si algún día llegan a hacer algún turno a la UCI, se van a dar cuenta que es un mundo distinto. Es un mundo en que a lo mejor no van a saber nada. Se lo digo, ¿no es cierto?, porque todo es distinto, lo que se ocupa, las terapias que se hacen. Y eso yo se lo cuento porque mi hija estudió enfermería y cuando llegó a la UCI todo lo tuvo que aprender. Porque hasta los medicamentos que se manejan no son los medicamentos que se ven, porque por la vía parenteral, etc. Por eso le digo, anfotericina B es probable que a lo mejor algún día lo escuchen si están a nivel más hospitalario. Pero sí se ocupa, fíjese, en infecciones micóticas, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, por el tema de los inmunosupresores. Y fíjese que dentro de los efectos laterales que generan, produce síndrome tóxico agudo, que consiste en fiebre, cefalea, escalofrío, dolor abdominal, pero eso durante la administración del fármaco intravenoso. Pero hay dos cosas que sí me interesa que no se olviden de anfotericina B, porque alguna vez, como le digo, un alumno de medicina me llamó, estuvimos conversando, porque nefrotoxicidad es un efecto lateral importante relacionado con la dosis y con la duración del tratamiento, ¿no es cierto?, y hipocalemia. Me acuerdo que este paciente, ¿no es cierto?, el gran problema que tenía es que estuvo mucho tiempo, no podían erradicar, ¿no es cierto?, una especie de cándida que tenía, tuvo un tratamiento muy largo y el mayor problema es que no podían, ¿no es cierto?, controlar la hipocalemia. ¿Y les llama algo la atención de la hipocalemia? Es que dijo que sabían que había como fuga como de electrolito, el peso de potasio, entonces por eso... ¿Pero de dónde se fuga el potasio? De adentro hacia afuera. No, ya sí sé, pero me refiero... ¿Pero de dónde? ¿Dónde actúa? En el hongo. ¿Y a quién le da hipocalemia? Al paciente. Al paciente. Porque fíjese que curiosamente, ¿no es cierto?, anfotericina B tiene afinidad también por colesterol. Claro, porque lógicamente uno diría, pero ¿por qué le da hipocalemia a las pacientes? Se actúa sobre el hongo, no sobre las células humanas. Pero sin embargo, tiene, ¿no es cierto?, cierta afinidad por el colesterol. Y por eso, ¿no es cierto?, genera estas hipocalemias. Ahora, lógicamente van a tener dos problemas. Un problema que vamos a tener, ¿no es cierto?, es ver la parte renal, y lo otro es poder controlar la hipocalemia, es decir, darle suplementos de potasio, ¿no es cierto?, para poder evitar, ¿no es cierto?, estas hipocalemias, porque lógicamente, ¿no es cierto?, las hipocalemias, igual que las hipercalemias, el mayor compromiso que van a tener los pacientes van a ser arritmias cardíacas. Ahora, ojo, porque también cuando se administra por vía intravenosa en forma muy rápida, ¿no es cierto?, la anfotericina B genera arritmias cardíacas. Por lo tanto, una de las cosas importantes es que además, cuando se pase por la vía intravenosa hay que pasarla lento, el medicamento. Pero lo que más quiero que no se me olviden entonces es de la nefrotoxicidad y de la hipocalemia, ¿no es cierto?, que genera anfotericina B. Digan. Profe, ¿por qué hay que pasarla lenta? Porque si no puede generar arritmias ahí, el paso rápido. Hay algunas interacciones importantes que quiero que nunca se olviden, ¿no es cierto?, y habría que agregar. Por ejemplo, con antibióticos no olvidemos aminoglicosio, y aquí nos faltaría haber puesto, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Que genera también nefrotoxicidad. ¿Qué más? Vancomicina, por favor no se me olviden de la banco. No se olviden de los aminoglicosios y los bancos, que son muy nefrotóxicos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ojo, porque pueden haber efectos sumativos, por lo tanto, vigilar función renal. Ciclosporina, la verdad, las cosas que es un inmunosupresor que es muy específico, pero sin embargo sí me interesa digoxina, porque también es un medicamento que se ocupa mucho, ¿no es cierto?, en la parte cardiovascular, en arritmias, en insuficiencias cardíacas, y
Ese medicamento, ¿no es cierto?, acuérdense, tiene un estrecho margen terapéutico, dijimos, por lo tanto podría generar intoxicación digitálica, ¿no es cierto?, que se generan todo tipo de arritmias cardíacas y se potencia, ¿no es cierto?, la intoxicación cuando hay hipopotasemias. ¿Ah? Entonces, cuidado, ¿no es cierto?, con este medicamento. Después, más adelante, ustedes se van a dar cuenta que aquí también deberían agregar los diuréticos, porque también los diuréticos generan hipopotasemia en los pacientes, pierden mucho potasio. Entonces, ojo con los niveles de potasio. ¿Cuáles son los niveles de potasio sérico que ustedes van a controlar? ¿Saben los niveles más o menos? El 35. ¿Ah? El 35. Van de 3.5 a 5 hasta 5.5. ¿Ah? Dígame. La hipopotasemia y la hipocalemia no es lo mismo. Es lo mismo. Hipopotasemia o hipocalemia es lo mismo. Ahora, importante, ¿no es cierto? Por lo tanto, el potasio es un electrolito que nosotros debemos, ¿no es cierto?, regular. Y bueno, sidobudina puede también generar efectos de nefrotoxicidad. La sidobudina, ¿no es cierto?, ayer lo vieron, es un inhibidor nucleósido, la transcriptasa inversa es un IN o de transcriptasa reversa. ¿Eso se ocupa de transmisión vertical o no? ¿Qué cosa? Sí, sidobudina y la amibudina se ocupan en la transmisión vertical del VIH. Triazoles, aquí importante, no se me puede olvidar de fluconazol. Itraconazol se ocupa muy poco, pero tiene una característica a fluconazol que es importante que no se me olvide. Fíjense que, ¿cuál es el mecanismo de acción? Es muy simple. Inhibe a esta enzima la 14-alfa desmetilasa. Como inhibe a la enzima 14-alfa desmetilasa, evita, ¿no es cierto?, el paso del anosterol a ergosterol. Por lo tanto, no se va a sintetizar ergosterol. Entonces, va a actuar sobre la membrana celular. Espectro de acción de los azoles. Fíjese que en general, aquí arriba usted observe, mire, fluconazol, itraconazol, boriconazol y otro también que se ocupa, posaconazol, que son los de última generación. En general, todos son activos contra Candida albicans. Lógicamente, ¿no es cierto?, el que más vamos a ocupar es fluconazol porque es el más barato, el de mayor acceso a la población. Es decir, nos vamos a ocupar, ¿no es cierto?, para una candidiasis corriente, ¿no es cierto?, vaginal, por ejemplo, posaconazol, ¿se fijan? Ese es el tema ya del criterio. Vamos a usar fluconazol. Ahora, sin embargo, en una especie de Candida cruzei, ¿no es cierto?, fluconazol no tiene actividad. Es resistente el fluconazol a Candida cruzei, ¿no es cierto? Y también se ha visto resistencia en Candida gravata, porque estos son como resistencia intermedia, pero específicamente el fluconazol es resistente también a Candida gravata. Streptococcus, cualquiera de los tres, ¿no es cierto?, de los cuatro, perdón, es activo. Después las especies filamentosa, disculpen, frente a Aspergillus fumigato, ¿no es cierto?, por lo tanto son todos, excepto fluconazol. Entonces, por ejemplo, aquí es importante, en la cándida no tenemos problema en general con fluconazol, pero sin embargo no es activo contra Aspergillus. Por ejemplo, Aspergillus fumigato genera algunos problemas respiratorios, mucorales, especies de fusarios, que son cosas que el próximo año las van a ver relacionadas con patología cuando vean dermatología. Por lo tanto, ahí en un Aspergillus fumigato no podríamos usar, por ejemplo, fluconazol, sino que tendríamos que usar itraconazol, que es el que tenemos de mayor mano, más cerca, digamos, respecto a precio porque fíjese, para que tenga una idea, fluconazol vale 2.000 pesos una caja con 2 cápsulas y el itraconazol vale 22.000, para que tenga una idea. Entonces piense cuánto, yo no sé cuánto valdrá boriconazol, ni siquiera me he dado la pega de buscar el precio. Y sobre esta especie difórmica, todos son activos, por lo tanto lo más probable es que ocupemos entonces también fluconazol.
Hay algunas indicaciones, por ejemplo, son algunas figuras, ¿no es cierto? Candidiasis, coccidiomicosis, que se pueden observar ahí, candidiasis vulvovaginal, histoplasmosis, meningitis, blastomicosis, etc. Pero esto, digamos, lo van a ver con mucho detalle el próximo año y van a conocer más la parte clínica, etc. Lo que sí me interesa, ¿no es cierto?, es que no se olviden del tratamiento. Y dentro de las reacciones adversas, algunas gastrointestinales, dermatológicas, menores, pero sí importante en voriconazol. Voriconazol, ¿no es cierto?, se ha observado que produce, ¿no es cierto?, alteraciones visuales, ¿ah? Sobre todo a los comienzos de los tratamientos. Se ha visto que en algunos casos se puede manejar esto con las dosis, bajando las dosis, etc. Pero es uno de los efectos laterales más comunes con voriconazol, alteraciones visuales. Y lo otro muy importante, ¿no es cierto?, que quiero que sí esto no se olvide, es que en general, en el tratamiento, en algunos pacientes pueden generar daño hepático. Entonces, no olviden nunca que la hepatotoxicidad, como ustedes van a tratar pacientes, ¿no es cierto?, en la atención primaria, antes de realizar un tratamiento antimicótico, lo ideal, lo que debiéramos hacer es pedir pruebas hepáticas. Y debiéramos además, ¿no es cierto?, una vez al mes ir este paciente a control, darle la orden, cosa que cuando vaya a este próximo control nos lleve, ¿no es cierto?, pruebas hepáticas para ver cómo va avanzando, ¿no es cierto?, el tratamiento. Porque uno de los problemas que nos podría llevar a dejar, ¿no es cierto?, la terapia es por la hepatotoxicidad. Entonces, ahí es una de las cosas que es importante para usted como médico, porque lo tiene que hacer. Esas pruebas hepáticas mensuales, ¿no es cierto?, de control en el paciente. Fíjense que nosotros controlamos harto los antibióticos, los antivirales, los antimicóticos de repente como que se pierden de esta gama de la infectología. Pero la gente tiene más acceso, porque curiosamente de repente en la farmacia venden más libremente los antimicóticos sin pensar que tienen la misma posibilidad de un antibiótico o de un antiviral. Entonces, lo que más hay que enseñarle a la gente, ¿no es cierto?, es que la compra no va tanto, ¿no es cierto?, por la receta, porque la gente como que la receta es el tema. Yo creo que lo que hay que tratar de llegar a esa gente que es más por un cuidado de su salud, porque le puede generar un daño hepático importante. Ahora, generalmente esta hepatotoxicidad hay que suspender la terapia, ¿no es cierto?, pero generalmente se manifiesta mucho al principio con náuseas, con vómitos, ¿no? Es decir, sin ningún motivo aparente, ¿no? Que usted puede pensar que a lo mejor es un problema de alguna intoxicación alimenticia, y la verdad las cosas que a lo mejor usted ha comido arroz blanco, por decirle algo tan extremo como eso. Y lo otro, desde el punto de vista metabólico, los triazoles son potentes inhibidores metabólicos. El único que no tiene acción a nivel metabólico de inhibición es fluconazol. Ahora, fluconazol, dígame. Pero ese también es de la misma familia, pero eso es tópico. Por eso no lo tocamos acá. El próximo año. Tendrá que esperar un año. Ya, lo otro importante. Fluconazol tiene un tiempo de vida media muy largo. Una de las características que tiene. Entonces, cuando hacemos tratamientos en alguna onicomicosis, en candidiasis vaginal, por ejemplo, se dan una vez a la semana. No es una dosis diaria como en general los otros antimicóticos, sino que son de una dosis semanal, salvo que tengamos alguna candidiasis esofágica, es decir, cuadros más graves, en el cual a veces los tratamientos son diarios por 14 días, por ejemplo. Pero esos son casos muy puntuales, ya hospitalarios. Pero lo que van a ver ustedes en atención primaria, en general, van a ocupar, ¿no es cierto?, una dosis semanal de fluconazol.
Dígame. Profe, consulta. ¿Qué cosa el metabolismo van a inhibir? Al citocromo P450, sobre todo al 3A4, que es de hecho el más importante, dije. ¿Ya? Entonces, este también es un medicamento de los últimos tiempos, la alilamina, la terbinafina. Yo diría que entre fluconazol y terbinafina es lo que ustedes no se me tienen que olvidar. La terbinafina inhibe, ¿no es cierto?, a la enzima epóxido escualeno, por lo tanto el escualeno no se va a transformar en lanosterol y por lo tanto vamos a cortar la vía de formación de ergosterol. Por lo tanto su acción es sobre la membrana celular del óvulo. Terbinafina tiene una cosa muy importante, más que fluconazol, es que es muy lipofílica y se concentra en el estrato córneo lipofílico y viene la vía de excreción, es a través de la grasa, aumentando sus concentraciones en excreción en el pelo, en el folículo piloso y en pieles ricas en grasa. Entonces tiene un muy buen tratamiento, por ejemplo, en onicomicosis. Ahora, en general, cuando se tratan las onicomicosis, lo que más se ocupa, por lo tanto, es terbinafina. ¿No es cierto? Ahora, si el paciente no pasa, bueno, a veces le mandan a hacer ya cultivo, es decir, lo mismo que hacemos, toman muestras, microscopía, para saber si son hongos leudoriformes, si son hongos filamentosos, para poder saber, ¿no es cierto?, qué especie podría ser. Por lo tanto, eso puede ocurrir, pero en general, ¿no es cierto?, los tratamientos que hacen no toman muestras en general, ¿no es cierto?, salvo que haya resistencia, digamos, al tratamiento. Pero tiene muy buena llegada. Como es muy lipofílica la terbinafina, ¿no es cierto?, su mayor absorción es con las grasas. Por lo tanto, tiene un tiempo de vida media que nos permita una dosis diaria. Cuando nosotros se pregunta a qué hora la tomamos, debiera ser después de la comida principal, que en general, entre comillas, debiera ser el almuerzo, ¿no es cierto? Pero a lo mejor alguien me va a decir, si es que mi comida principal es a las 6 de la tarde, ahí como yo en el día no como nada. Bueno, ahí se la va a tomar, pero después de almuerzo. Entonces, ya sabemos, ¿no es cierto?, hacia qué paciente lo vamos a derivar este tipo de medicamento, en qué hora se lo vamos a dar y qué otra cosa importante vamos a hacer antes de darle el medicamento. Pedirle qué cosa, pruebas hepáticas. ¿Ya? 3 cosas que no quiero que se olviden. La terbinafina, a diferencia de fluconazol, se usa en una dosis diaria, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué tenemos mayor posibilidades de reacciones adversas, ¿no es cierto?, con estos tipos de medicamentos? Porque no se acaba el hongo con una semana de tratamiento, ¿no es cierto? A veces son 3, 4 meses, 6 meses de tratamiento. Entonces, la probabilidad que no aparezca el RAM es mucho mayor, ¿no? Es por eso, ¿no es cierto?, que hay que estar más atentos. En general, ¿no es cierto?, en infecciones cutáneas por dermatofito lo vamos a ocupar en distintas especies, ¿no es cierto?, Microsporum, Candida, Tiriaceae, Epidermophyton, etc. Y fíjense que los efectos laterales son cefalea, náusea, dolor osteomuscular. Pero estas náuseas, ¿no es cierto?, generalmente tienen que ver con un problema de repente más a nivel hepático. Y lógicamente hepatotoxicidad puede generar, ¿no es cierto? Pero por eso que yo no les hablé de ketoconazol, porque fíjense que ketoconazol, antes que saliera al mercado terbinafina, era el medicamento que más se ocupaba en las onicomicosis. Pero el ketoconazol, ¿no es cierto?, genera con mucho mayor frecuencia daño hepático y manifestaciones. Lo que no pasa tanto con terbinafina. En general, fíjese, los pacientes con terbinafina toleran muy bien el medicamento y lo otro importante,
hay poco daño hepatotoxicidad. Yo no trabajo en un hospital, pero como tengo clientes que el médico les da, los voy interrogando. Lo que siempre les digo, me nutro de los pacientes, ¿no es cierto? Porque le voy preguntando, no ha tenido como que lo dirijo a donde yo quiero preguntar, ¿no es cierto? Y en general se tolera bastante mejor. Y lo otro, que la remisión es más rápida, ¿no es cierto?, con terbinafina que por ejemplo con fluconazol. Entonces creo, ¿no es cierto?, que la terbinafina es el medicamento más importante. Ojo, también con fluconazol, no quiero que se me olvide ninguno de los dos. Las equinocandinas, estas son ya la de última generación que hay, donde está la anidolafungina, caspofungina, micafungina. Una de las más usadas, ¿no es cierto?, caspofungina, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia tienen, ¿no es cierto?, las equinocandinas? Que van a inhibir, ¿no es cierto?, a la 1,3 beta-glucanosintetasa. Por lo tanto, aquí van a actuar, ¿no es cierto?, sobre la formación de 1,3 y 1,6 beta-glucanos que forman parte de la pared celular del hongo. Por lo tanto, entonces acá lo que vamos a inhibir es la pared celular. Y ahí pueden observar, ¿no es cierto?, que en este mecanismo de acción hay cambios morfológicos y por lo tanto se altera la integridad celular. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la pared celular del hongo, y cuando tenemos las equinocandinas, ¿no es cierto?, acá podemos observar, ¿no es cierto?, que se producen estos cambios morfológicos, porque lógicamente, ¿no es cierto?, vamos a evitar la formación de los 1,3 y los 1,6 beta-glucanos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, van a actuar destruyendo, ¿no es cierto?, la pared celular. En su espectro de acción, las equinocandinas, fíjese, actúan sobre todo tipo de cándida, excepto Cryptococcus neoforme. Si tenemos entonces una infección meningia por Cryptococcus neoforme, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Si el paciente tuviera una meningitis por Cryptococcus, ¿qué especie vamos a ocupar? Los azoles, ¿se acuerdan? El más usado, fluconazol, podría ser cualquiera, pero el que más acceso tenemos, ¿no es cierto?, a nivel hospitalario, fluconazol, ¿no es cierto?, lógicamente por vía intravenosa vamos a ocupar, pero no podríamos ocupar, ¿no es cierto?, las equinocandinas porque no son activas, ¿no es cierto?, contra criptococos. Sí, así sobre otras especies de cándida. Ahora, les vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, no vamos a ocupar equinocandinas en primera opción, ¿no? Siempre no se olviden, ¿no es cierto?, que esto es como una escala. Es activo contra Aspergillus fumigatus y contra especies mucorales o difórmicos, digamos, no sobre ninguna especie es sensible, ¿no es cierto?, a este medicamento. En penetración, fíjese, si usted observa el monito de acá, pobre distribución, muy bajas concentraciones a nivel del nervioso central. Ya ahí es una prueba, ¿no es cierto?, entonces que no nos sirve, ¿no es cierto?, en la parte meningia, porque tiene poca distribución al sistema nervioso central. Logra concentraciones intermedias, ¿no es cierto?, por ejemplo, en hígado y riñón, y altas concentraciones, ¿no es cierto?, concentraciones intermedias en pulmón y en el vaso, y altas concentraciones en el hígado y también en el riñón, ¿no es cierto? Pero al sistema nervioso central la distribución es muy mala. Por lo tanto, patologías centrales no nos sirven las equinocandinas. Ahora, la pregunta entonces es ¿cuándo vamos a usar equinocandinas? Porque si para cándida tenemos los triazoles y básicamente, ¿no es cierto?, son de elección en candidiasis invasoras en pacientes críticos. Es decir, volvemos nuevamente a estas UCI, ¿no es cierto?, en Aspergillus, pero en aspergillosis invasoras en pacientes refractarios o intolerantes a otros antifúngicos. Es decir, usamos anfotericina B, usamos azoles y
no nos dio resultados. Acuérdense que para aspergilo, fluconazol no era activo, sí itraconazol, pero no fueron refractarios, por lo tanto los vamos a ocupar. Y también, ¿no es cierto?, en el tratamiento empírico de algunas infecciones fúngicas posibles en pacientes, ¿no es cierto?, con neutropenia febril. Si usted se fija, los usos que tienen las equinocandinas son en pacientes críticos. Por lo tanto, no es algo, ¿no es cierto?, que esté a mano, pero que se ocupan las equinocandinas en Chile, se ocupan. Pero en pacientes críticos. Por lo tanto, no sé. O sea, no es muy probable que la encuentre en la farmacia. No las va a encontrar. Y si llega a haber alguna, no sé, miren en internet porque ni siquiera lo sé, y si llegase a haber alguna a la venta, puede ser en algunas cadenas y las deben tener en el local en Santiago, no en distribución a nivel nacional. Pero no creo, básicamente, porque me da la impresión que deben ser de alto costo. Quizás voriconazol, porque a lo mejor lo encuentran. Quizás voriconazol puede que exista, pero no tengo idea de costo. Pero el tema, le vuelvo a reiterar, independiente del costo, aunque existiera, no las debemos usar. Como 40.000 de las alcoholas. ¿Y qué es lo que es oral? Hay una Lazalcoran, que son 10 comprimidos recubiertos y sale 400 lucas. Imagínate, 10 comprimidos, 400 lucas. ¿Ya? Entonces, imagínense que le hacen un tratamiento por no sé cuántos días, vaya viendo el tratamiento. Sí, el bioequivalente sale 40. Claro. Pero a lo que voy de base es que independiente de ese valor, hay que usar el criterio. Nosotros que es el criterio, digamos, médico, que usted va a ocupar. Tiene otras alternativas que van a ser igual, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, si el paciente usted se pasó ya por 2 o 3 alternativas y ya no le queda ninguna alternativa y el paciente es refractario, bueno, ahí vamos a llegar a la equinocandinas. Ese es otro tema. Dentro de las reacciones adversas, las más frecuentes, ¿no es cierto?, son fiebre, náuseas, diarrea, que son por lo demás, ¿no es cierto?, poco específicas. Y las menos frecuentes, hipotensión, flebitis, taquicardia, etc. Pero la pregunta más importante que nos podríamos hacer, como aquí, ¿no es cierto?, tenemos la equinocandina y tenemos estos triazoles, el itraconazol, el voriconazol, etc., tiene menos RAM, ¿qué podría ser? Y hay algunas cosas sí que son importantes. ¿Por qué elegir una equinocandina? El criterio sí que es importante. Primero, dice argumentos que justifican el uso en pacientes graves con riesgo de muerte por una candidiasis sistémica. Estamos hablando de casos extremos. Dice, los triazoles son más lentos en eliminar cándida. ¿Por qué? Porque la cándida es capaz de almacenar grandes cantidades de ergosterol, lo que permite evadir transitoriamente el efecto de los triazoles. Es decir, podríamos decir, entre comillas, que puede crear más resistencia, digamos, al tratamiento en tiempo, producto, ¿no es cierto?, que hay mayor cantidad de ergosterol. En cambio, ¿no es cierto?, las equinocandinas van a destruir la pared celular. Por lo tanto, se supone que el tiempo va a ser importante. Entonces, por eso le digo, ¿cuándo va a ser importante? En un paciente grave, ¿no es cierto? Si el paciente tiene una onicomicosis que se mejora en 3 meses, no se nos va a morir el paciente. Y lo que dice ahí, como expone gran cantidad de material porque actúa sobre la pared, permite que la actividad macrofágica sea más rápida y además sea más efectiva. Esta la encontré también, la encontré anoche, me gustó. Dice, ¿qué factores se asocian a la selección de resistencia a los antifúngicos? Dice, factores del hospedero, estados de inmunosupresión, presencia de dispositivos, preexposición, factores del fármaco, penetración del fármaco en los tejidos, ¿no es cierto?, concentraciones plasmáticas, los RAM, ¿no es cierto?, las interacciones también
puede generarnos una resistencia, y ya del hongo en sí pueden generar tolerancia y ojo, que al igual, ¿no es cierto?, que en el caso que vimos en los otros medicamentos, vimos también la semana pasada, la formación de biofilm puede ser un mecanismo de resistencia muy importante a la terapia, ¿no es cierto?, por parte de los hongos. Y finalmente, decirles una sola cosa, hay varios estudios, ¿no es cierto?, que se vienen en antimicóticos, está, ¿no es cierto?, formagenepid, clorofil, opelconazol, etc. Pero el que es más rápido y está, de hecho, en Chile aún no está, pero ya en algunos países está ya disponible, es rezafungina, que es una equinocandina, que la gran gracia, ¿no es cierto?, que van a tener, ¿no es cierto?, esta rezafungina que se nos viene pronto ya en Chile, es que la dosis es semanal, no es dosis diaria como son las equinocandinas en general. Por lo tanto, todo esto está en etapa de estudio, es decir, a lo mejor en algunos años más cuando ustedes salgan van a tener, ¿no es cierto?, en el mercado, pero la que ya está disponible en otros países es rezafungina, que la gran ventaja, le vuelvo a decir, va a ser que se va a ocupar en una dosis semanal. Por lo tanto, quiero entonces, esta clase no es difícil de estudiar, cualquier cosa que ponga la droga, tienen 4 mecanismos de acción, los efectos, los usos en general son generales, los efectos laterales están sabidos, pero lo importante, ¿no es cierto?, triazoles, terbinafinas, porque son los que vamos a usar. Ahora, lógicamente, igual les puedo preguntar de otra cosa, pero me refiero a lo que quiero que más se centre, sea, ¿no es cierto?, en eso, porque eso es lo que va a tener más trascendencia de esta clase. ¿Ya? Lo que quiero que usted no se me olvide, ¿ya?, el fluconazol, terbinafina y traconazol. Próximo año vamos a ver algunos tratamientos tópicos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en la onicomicosis, el tratamiento sistémico acompañado de un tratamiento tópico, como hay ahora en esmalte, por ejemplo, nos permite, ¿no es cierto?, una remisión más rápida en el cuadro del paciente. Entonces, son cosas, ¿no es cierto?, que son importantes, pero eso lo vamos a ver en general en el próximo capítulo. Pero para eso tiene que pasar PID a llegar a tercero a dermatología. ¿Ya? Eso. Lo importante es si se anotaron todos en la lista. ¿Todos están aquí? ¿Todos ustedes? ¿Ah? ¿Perdón? Ah, disculpe. Diga. No, que era que la equinocandina dijo que lo usamos como último tratamiento. ¿Ah? Lo usamos como última opción. Sí, la equinocandina son el tratamiento cuando hay refractariedad a los otros. Pero, por ejemplo, los efectos laterales o las reacciones adversas, igual son, como les mencionó, son como fiebre, escalofrío, como que lo único que me hace pensar que no la usaría sería como el precio, como lo mencionó. O sea, ¿por qué refuerzo esa idea de que la uso como última opción? Más que nada porque hay más efectos laterales. ¿Ya? Por ejemplo, la hipocalemia yo no se las nombré, pero también es un efecto lateral y que es complicado, ¿no es cierto?, la equinocandina en general. Pero, ¿por qué no la usaría? Solamente un tema de criterio de tratamiento. En general, en todos los tratamientos que usted va a ver el día de mañana, es escalonado por un tema de precio y de actividad. En general, un inhibidor de la pared celular es la última alternativa, en general. Es decir, no tiene relación tanto con el RAM, sino que guarda relación con el, ¿cómo podría decirle?, con el uso del medicamento. No sé cuál es la palabra tan exacta para decir. ¿Quizás de disponibilidad? ¿Están más disponibles los otros que estos? Primero, disponibilidad. Es decir, equinocandina no creo que usted encuentre aquí en este hospital, por ejemplo. La va a encontrar en clínica. No va a tener acceso. El acceso a la población es uno de los grandes topes que vamos a tener. Y lo otro, que es lo más importante, creo yo, más que el precio, más que todo eso, porque a lo mejor podría costar lo mismo, es saber, ¿no es cierto?, cuál es lo que nosotros vamos a ocupar, ¿no es cierto?,
Lo mismo, mire, a lo mejor lo vamos a poner lo mejor, pero por ejemplo lo que le decían los antibióticos. Cuando usted tiene 4 alternativas para tratarle si hay una infección urinaria, ocupe, ¿no es cierto?, no sé, el del espectro reducido, ocupe el de mayor acceso. ¿Para qué, no es cierto?, va a comprar un tratamiento de 100.000 cuando con uno de 2.000 es la misma actividad? Es decir, lo que no quiero, ¿no es cierto?, que se meta en su cabeza que porque son más caros, el paciente se va a mejorar más rápido o va a ser mejor. Aquí el uso tiene que ver con la gravedad del cuadro clínico. Es ahí donde uno se tiene que centrar. Si lógicamente usted tiene un paciente con una candidiasis esofágica, por ejemplo, que son bastante comunes, graves, a lo mejor sí va a tener que ocupar el quimioterapia. Así se tienen que olvidar de las otras y del precio. Y va a tener que ocupar el quimioterapia. Pero no tanto pensando en el efecto lateral. Es lo que yo pensaba. Porque en la gravedad, la hepatotoxicidad es lo más grave para todos.